Hola, bienvenidos a La Manzana Escéptica, un programa promovido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú que busca popularizar la ciencia, sus teorías y contenidos en un lenguaje que esté al alcance de todos. Les recordamos que este programa es auspiciado por Testigo 13 de Javier Ponce y JB PIC Florida. En este programa vamos a hablar sobre genética, un tema al que hemos regresado normalmente. Hablamos sobre la estructura del ADN, hablamos del ADN basura, ¿no? Digamos, este misterio, ¿no? De qué podría estar codificando o si funciona como segundos reguladores este ADN basura. Ahora estamos con un experto en genética de los peruanos que está investigando el origen de todos los peruanos. El doctor Ricardo Fujita está ya acá en cabina. Él trabaja en genética humana y también está dedicado a la investigación de los orígenes de los peruanos, ¿no? Venimos de un solo grupo, de varios grupos. ¿Qué ha pasado, ¿no? en el Perú precolombino? ¿Es verdad que existen unos peruanos originarios? Buenas noches, doctor, ¿cómo está? Buenas noches, Víctor, gracias por la invitación. Es un tema fascinante, ¿no? Las personas consideran que los peruanos son únicos y que deben venir tal vez del lado Titicaca, ¿no? Pero ¿cómo fue este camino hacia el Perú? Bueno, en realidad todos los seres humanos hemos nacido, nuestra especie se ha originado en África, ¿no? Hace unos 350.000, 400.000 años. Y luego ha habido diferentes grupos que han colonizado, por supuesto, todo el continente africano, y algunos empezaron a salir de África, ¿no? Ha habido varias olas, pero hay una ola de alrededor de 70.000 años, que es la ola madre, el grupo madre de todos los seres humanos que ocupan el resto de los continentes, ¿no? Europa, Asia, y hace unos 25.000, 30.000 años había la glaciación, que hizo que las aguas de los océanos en general bajen, de tal manera con lo que ahora conocemos como el estrecho de Bering. Son dos masas de tierra separadas por agua. En esa época estaba vacía, o sea, estaba seca. Entonces es lo que los científicos a esa región ancestral le llaman Beringia, ¿no? Que estuvo cerrado o abierto hasta hace unos probablemente 20.000 años, 18.000 años. Entonces, el ser humano no decía yo quiero ir a Europa, quiero ir a Asia. Él seguía su comida, ¿no? Cualquier animal o cualquier planta que le podía alimentar al grupo humano que pertenecía, estaban ahí hasta que se acababa y seguían migrando. Claro, no tenían la intención de descubrir América. No, ellos persiguían su comida. O sea, eran grupos nómades que iban siguiendo su comida por Siberia y claro, encontraron el pase congelado. Entonces se quedaron ahí varios miles de años, ¿no? Puede ser de entre 10.000 a 15.000 años. Un momento dado, hace 18.000 años, 20.000 años, ha habido un deshielo. Entonces el hombre, probablemente primero los animales pasaron por ese callejón que se iba formando, y el hombre iba siguiendo la comida, evidentemente. Entonces, en un momento dado, ya se abre completamente y ellos siguen entrando a lo que hoy serían las Américas, ¿no? Se han encontrado restos de alrededor de 15.000 años en Chile. O sea, quiere decir de Siberia hasta Chile hay alrededor de 3.000 años, que eso es muy rápido para la migración humana. Entonces, hay otras teorías que se manejan, ¿no? Los vikingos creo que vinieron por el año 1100 o 1200, supuestamente a la zona del norte del Labrador. 900, 1000, sí. 900, ¿no? Y también los polinesios, se habla de que vinieron navegando, ¿no? De una isla a otra y de pronto llegaron, pues, ¿y hay algo de evidencia de que hayan venido acá los polinesios? No, en el caso de los vikingos se ha encontrado en Islandia algunos DNAs mitocondriales, quiere decir que ha habido mujeres que probablemente han sido llevadas por los vikingos a Islandia. Actualmente no se ha encontrado evidencia genética que haya habido interacción de grupos humanos
entre la Polinesia y la América del Sur. Porque hicieron un viaje, ¿no? En un caballito de Tora. El Kon-Tiki, Thor Heyerdahl, hace creo que los 50, algo así. Sí, llegaron, se caía a pedazos el barco, pero llegaron, parece, y la idea era comprobar que con tecnología de la época se podía hacer ese viaje, ¿no? En realidad, y hay otras evidencias que sí ha habido movimiento biológico, no necesariamente humano, entre la Polinesia y Sudamérica. Por ejemplo, que en la Polinesia haya camote, que es de origen andino, y se haya encontrado camote, digamos, siendo cultivado por los polinésicos. Entonces, bueno, este es un programa de ciencia y tenemos que hablar un poquito sobre la teoría también, por más de que a muchos no nos guste. ¿Qué técnicas existen para estudiar? O sea, ¿cómo sabemos que estas poblaciones se pueden estudiar y se puede dar un resultado confiable de dónde vienen? ¿Cuál es el origen? Es una especie de análisis de paternidad, pero no entre un señor y un niñito a los cuales se les quiere ver si hay una relación, sino es un análisis entre pueblos, ¿no? Entre individuos de diferentes grupos humanos. Eso ya se ha hecho en todo el mundo, ¿no? Justamente, toman muestras de diferentes... Exacto. Justamente, bueno, nosotros en la Universidad San Martín empezamos el año 2000, hay un colaborador que se llama José Sandoval, que él es del lago Titicaca, y él hizo su maestría en la Academia de Moscú, trabajando con poblaciones de Siberia, ¿no? Entonces, el año 98 él se regresa a Perú y empieza a colectar muestras de sangre de diferentes grupos del lago Titicaca, ¿no? Taquile, Amantaní, las Islas de los Uros, y vino a Lima a buscar algún laboratorio para poder trabajar. Felizmente, digo yo felizmente, o desgraciadamente para él, no encontró ningún laboratorio que le dé cabida. Y bueno, el último laboratorio que tocó fue el mío y yo también tenía el mismo interés, así que fue el comienzo de una sinergia bastante productiva. Entonces empezamos a estudiar estas poblaciones del lago Titicaca, ¿no? Veíamos, los primeros resultados nos muestran que son poblaciones bastante aisladas, tienen un acervo nativo bastante grande, como es esperado, ¿no? Pues de poblaciones aisladas. Son poblaciones aymaras, ¿no? Porque tradicionalmente se habla de aymaras y quechuas. Y quechuas, no, en Puno hay quechuas y aymaras que están muy juntos, ¿no? A veces hay personas que hablan a la vez quechua y aymara, porque el padre es aymara, la mamá quechua. Y por ejemplo, una de las cosas que vamos a hablar probablemente más tarde es la isla de los Uros, ¿no? Donde ancestralmente se hablaba el idioma uro. Uruquía o Puquina todavía está en discusión, pero eso también ha traído a colación algunos debates de sus orígenes, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora los uros hablan aymara, ¿no? Y ancestralmente hablaban este idioma uro. Entonces, la idea en mucha gente de Puno es, los que viven ahora en las islas flotantes son personas que se han metido ahí para vivir del turismo, porque aprovecharse del turismo, en realidad no son uros, sino son... Claro, no son originarios como avispados que se han metido a vivir en las islas flotantes, como vivían. Claro, hacen su show y ahí se ponen su blue jean y se van a la discoteca. Los uros eran los más entusiastas en participar en el proyecto. ¿Por qué? Porque ellos se saben probablemente diferentes y efectivamente cuando hacemos el estudio del ADN se ve que es un grupo que se ha mantenido aislado genéticamente del resto de la población de Puno, de Bolivia, del sur de Perú. ¿Por qué es importante un grupo como ese? Porque, para el estudio de los orígenes del hombre. Bueno, en realidad... Bueno, de los peruanos. A partir del ADN, tú puedes ir varias generaciones atrás y ver con quién estás emparentado. Y eso te ayuda a saber de dónde vienes, ¿no? Originalmente las migraciones de tus abuelos, ¿no? Y también es posible ver qué otras personas actualmente comparten tu ADN. Bueno, el ADN es muy amplio, ¿no? Entonces toman a unos segmentos del ADN para hacer la distinción, porque la mayoría supongo que será idéntico a todos los demás, ¿no?
Sí. ¿Cómo hacen? El ADN mitocondrial, por ejemplo, es importante también para... Si sigues el ADN mitocondrial, sigues a la hija, de la hija, de la hija, de la hija, de la hija, y a nosotros varones también nos toca el ADN mitocondrial, pero nosotros no pasamos ni al hijo ni a la hija. Pero el ADN mitocondrial nos identifica con alguien que pueda tener el mismo ADN mitocondrial o muy parecido. Entonces vamos haciendo las relaciones que llamamos en biología filogenéticas, ¿no? ¿Quién se parece más al otro? Y lo mismo estudiamos también lo que se llama el cromosoma Y, la línea patrilineal, ¿no? El hijo del hijo del hijo del hijo, y vemos también quiénes están emparentados, ¿no? Entonces, esas dos cosas, digamos, es la base de estudios que hemos hecho acá en Perú. Tenemos, digamos, ya publicados 4 diferentes estudios, el origen de los uros, tenemos el origen de los quecholamistas, que también es una historia muy bonita para nosotros, interesante. ¿Qué pasó con los chachapoyas? ¿No? En el caso de los incas, en el imperio de los incas habían los mitimaes, habían los amigos y los enemigos, entonces había los chancas y había desplazamientos forzados de las poblaciones que se portaban mal, se vaciaban los territorios, ¿no? Y el último trabajo que hemos presentado ha sido acerca del origen de los incas, ¿no? Lo que quería un poco enfatizar era que del año 2000 al 2007 hemos trabajado, digamos, de manera muy modesta con el doctor José Sandoval, pero ya los trabajos iban siendo, digamos, conocidos por otros grupos y hemos sido invitados por el proyecto Genographic de la National Geographic. Este proyecto pretende conocer los orígenes de todas las poblaciones mundiales, ¿no? Entonces, hay una pregunta que puede ser un poco incómoda tal vez, ¿no? Que es el tema de las razas, ¿no? ¿Cómo clasificamos una raza y si es un concepto relevante para este estudio de la genética? O sea, ¿cada pueblo es una raza o es un concepto que no se debería utilizar en estos casos? No es incómodo, sino ya más bien es obsoleto, ¿no? Porque cuando hablamos de raza, realmente lo que estamos implicando es buscar un animal, una planta que tenga ciertas características deseadas, ¿no? Hay caballos de carrera, caballos de trabajo. Raza es cruzar a 2 individuos que tengan características más o menos similares para poder buscar algún elemento productivo. Entonces lo que planteas es que uno elige qué características le interesan para un estudio y determina la población de acuerdo a esas características. Eso en el caso de razas, ¿no? Cuando uno quiere mejorar algo, alguna característica. ¿Qué sucede entonces a la hora de clasificar estos grupos si todos se entremezclan? Y cada grupo que llega no es que se mantienen aislados, entonces todos se entremezclan. Entonces, al final, ¿cuántos peruanos originarios hay de verdad? ¿Cómo discriminas, ¿no? ¿Quién es quién? Claro, por ejemplo, uno dice, ya tú que tienes ascendencia europea, entonces tú no eres peruano. En cambio yo, que digamos tengo ascendencia precolombina, sí soy más peruano, ¿no? Pero ¿qué grupo, no? Porque han habido varios grupos. Claro. Acá déjame salir un poco la genética, porque ya es una cuestión menos científica, pero sí, o sea, una cosa es la parte, digamos, biológica. Como te digo, yo soy mitad japonés, pero mi identidad es puramente peruana, ¿no? Claro. En mi caso yo no me siento ni 1%, yo creo que, ni 6%. Pero yo creo que, por ejemplo, Estados Unidos ha resuelto, ya digamos un poco el tema, el problema racial, o lo está resolviendo por el buen camino, ¿no? Tú cuando te imaginas un norteamericano, no te imaginas un caucásico. Puede ser un afroamericano o puede ser un japonés. Sí, bueno, ¿no? Entonces no hay un estereotipo, o sea, pueden ser japoneses, norteamericanos, no hay ningún problema en alguien oriental, que no, pero en cambio en el peruano no. O sea, si no tienes ciertas características relacionadas digamos, a la fisonomía precolombina, entonces no eres un peruano. Mucho tiene que ver también cómo nos vemos a nosotros mismos, ¿no? Se ha hecho estudios no solamente en Perú, sino en Brasil, en Argentina, en otros lados, para ver la cantidad de tu componente, digamos, que tienes de diferentes orígenes geográficos. Eso sí es cierto, como te dije en algún momento, hubo un grupo en África
de ahí salió a Asia, de otro grupo se fue hacia Europa, otro grupo fue hacia Oceanía, diferentes partes de Asia. Entonces cada grupo iba cambiando algunas cosas que llamamos mutaciones, son algunas marcas que puedes decir, ya, este pertenece a Asia Central, este pertenece a Asia Oriental, Occidental, este es de Europa, etc. Entonces sí es posible. Claro, trazas un hilo, ¿no? Claro. Pero en el camino hay complementos de ADN de otros pueblos, ¿no? Entonces nosotros tenemos un ancestro, digamos, primario, que vino hace 18.000 años de Beringia, que es nuestra parte A. Y nuestra parte B vino del Viejo Mundo, en el momento que llegó Colón y toda la parte de la conquista, ¿no? El que no tiene de Inga, tiene de Mandinga, y tiene de Machichi, y tiene de Majailó, ¿no? Tenemos de Neandertal, de Sinovan. Y tenemos, exacto, de Denisovano, de Neandertal. Yo tengo 1.92 de Neandertal, 1.5 de 98% de chimpancé, sí. Por si no nos sentimos mal todavía. Claro. Entonces, a lo que voy es, si nosotros metemos en una licuadora a un peruano, tiene alrededor de 80% de genoma, o partes que representan el genoma nativo, ¿no? O precolombino, si quieres llamarlo de alguna manera. Y el otro 20%, dependiendo de dónde vivas, si vives en Cajamarca va a ser diferente que en Chincha. Claro, pero hay poblaciones todavía que tienen 100% de ADN precolombino, ¿no? Sí, lo vemos en Taquile, ¿no? En los grupos que se han mantenido cerrados o los nuevos contactados. Entonces, claro, la mayoría de peruanos son en realidad mestizos, Sí, técnicamente, ¿no? Técnicamente sí. Sí, hay muy poco de peruanos originarios, ¿no? Claro. Pero este es un fenómeno ya más que biológico, sociológico, ¿no? O psicológico, incluso si quieres, ¿no? Porque todo el mundo quiere enfatizar su lado europeo, porque no da risa, pero sí un poco. Tienes una tía abuela que vino de Italia y la mencionas y sacas tu pasaporte italiano. Siempre tienes un abuelo, un serranazo, pero blanco de ojos azules, ¿no? Que es su abuelo. Claro. ¿No? Entonces, o tatarabuelo, tú tienes 4 bisabuelos, pero solamente te acuerdas del que era, ¿no? Y el resto. Hay un sesgo racial. El Perú es un país de racismo medio. O sea, hay 15% de las personas que reaccionan y confían en ti únicamente por tu raza. En Estados Unidos es como 5%. En la India es como 40%. La India es el país más racista del mundo. Así. La mitad de las personas te juzgan directamente por la raza. O sea, ¿qué pregunta central falta por responder sobre nuestros orígenes? Si yo pudiera darte así un cheque en blanco, ¿qué harías? Bueno, ¿en qué investigarías? La historia del Perú se empieza a escribir el año 1531, 32, cuando llegan los españoles. Y el hombre tiene en las Américas 18.000 años, o ponte 15.000. Entonces, solamente está escrita 3% de nuestra historia. Felizmente, el Perú tiene restos arqueológicos, ¿no? Donde puedes reconstruir algo de las culturas de la costa, de los Andes. Pero nadie piensa, por ejemplo, que tenemos 1 millón de ayánicas, 600.000 aguajún y Shawis, creo que son, o otros grupos de la familia de lengua jíbaro. O sea, tenemos varios millones de personas que ellos también han tenido antepasados y probablemente han vivido una cultura mucho más desarrollada que la que tenemos ahora. O sea, las culturas amazónicas actualmente, he escuchado a un congresista la semana pasada hablar de salvajes, ¿no? Pero probablemente hay que conocer qué ha pasado hace 1000 años. De repente esos salvajes están bien estructurados, viviendo en grupos grandes, porque se sabe, por ejemplo, que en la parte amazónica había pueblos, confederaciones, de los cuales cada pueblo era un grupo entre 10.000 a 50.000 personas. Se han encontrado restos, digamos, de
lo que llaman en Brasil terra preta. Había que revisar la versión que tenían los incas y digamos, Claro, los comentarios reales también, ¿no? Porque normalmente se pintaban como salvajes, y eso era porque no los podían conquistar. Exacto, ¿no? Pero si nosotros vemos la historia reciente, el caso del caucho, por ejemplo, ¿no? El boom del caucho, hubo una disrupción de probablemente sociedades más o menos organizadas. Pero cuando llegaron los europeos probablemente fue peor. Una conquista que fue bastante traumática, ¿no? Ahora lo que nosotros pensamos como grupos nómades pequeños, probablemente hace, no sé, 100, 200 generaciones eran parte de un grupo estructural bastante grande y organizado, ¿no? Sí, nosotros nos quejamos bastante de los españoles, que fue una conquista traumática, pero no sabemos cómo fue la conquista de los incas, ¿no? Claro. Que también se impuso en religión, en idioma y eso, claro. Y puede haber sido también traumática. Bueno, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes. Yo creo que hemos aprendido todo sobre los orígenes de los peruanos. Bueno, estuvimos con Ricardo Fujita, que él es experto en genética, ha estudiado el origen de los peruanos. Estuvimos hablando sobre lo complicado que es diferenciar entre una etnia y otra. Al final, ¿no? Nos hemos dado cuenta pues, que todos tenemos de Inga y de Mandinga, inclusive de otro género Homo, ¿no? Como los Neandertal, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado la entrevista. Los invito a seguirnos en las siguientes secciones. Tenemos el Byte de la semana y el lado B con Luis Arbarza y obviamente también al Dr. Trónico. Chao, nos vemos.